Bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Impacto Real, tercera temporada del podcast Conversaciones de Impacto. El día de hoy traigo tres invitados que te van a encantar, especialmente porque vamos a estar hablando de autoridad, de cómo construyes esa autoridad y la importancia que tiene la educación. Hoy en día hay coach de todos y eso no es válido, no es verdadero. Y últimamente también está pasando con el neuromarketing. Yo me fui a hacer una especialidad argentina durante 15 meses y llego acá y me encuentro en una comida a una persona que me decía que hacía neuromarketing. Le digo, órale, qué padre, ¿y dónde estudiaste? Me dice, no, lo que pasa es que lo utilizo porque está de moda. Y yo, no, Dios mío. Entonces, de verdad que sí, a mí me ha costado mucho el hecho de como a validar mis programas, ¿sí? Decir que estoy preparado y que estoy con todos los conocimientos, los avales, los estudios para poder compartir lo que sé. Entonces, es lo que tú dices, es muy importante y súper válido. Total. Estuve en Colombia haciendo unos entrenamientos y escuché por primera vez el neuronetworking. Wow. Y yo, ¿qué es neuronetworking? O sea, nos conectamos, nos ponemos un casco, ¿qué hacemos? No, es que yo hago neurociencias y hago neuroventas y hago neuro no sé qué, entonces por eso el neuronetworking. Y Exceso de utilizan neuro. palabras, exacto, usan palabras que son populares, que llaman la atención simplemente para venderse, Pero, sin tener un fondo. pero no hay exactamente, no hay una preparación real de fondo, es solamente porque suena bonito. Así es Ujú. el coaching. Ahorita todo el mundo es coach, hay hasta coach para poner uñas. O sea, eso es, No, no. y sin hablar la rivalidad que hay, porque es que el motivador le dice al coach, usted no sirve, y el coach le dice al motivador, no, es que no, la motivación no existe. Y está el facilitador, y está el mentor, y está, todos echan, y el psicólogo está atrás echando también carbón, no, es que ustedes no se preparan como yo me preparo. Es precisamente validar lo que tú sabes hacer a través de un proceso metodológico bien establecido, a través precisamente de unos estándares que tienen un lineamiento, tienen una capacitación previa en donde te van a decir qué es lo que necesitas de acuerdo a la habilidad que tienes. Y de la habilidad que tienes, te van a hacer un examen técnico, un examen escrito o teórico. Y de ahí pasas a un punto que se llama el desempeño. ¿Qué es el desempeño? Pues voy a demostrar lo que yo sé más lo que me enseñaron. Y por lo tanto, ¿qué va a suceder en ese proceso? Yo como evaluador voy a considerar que sí cumples con lo que me pide el estándar en el formato, que es el examen, y de ahí voy a considerar que sí cumples, sí cumples, sí cumple. No es tal vez cumples o no cumples. En este caso, sí cumples, sí cumples, sí cumple. Es correcto. A nosotros se nos han acercado y también dentro de los aliados nos han llegado los dos casos. Nos indican, yo quiero ver si casualmente tengo un caso. Este es de una persona que se certificó con nosotros en el conocer en un estándar de impartición de cursos del idioma inglés ante el grupo y en un proceso que duró 21 días se le pudo, como ya viene verificado, que eso es bien importante. Les digo, todo lo que es el sistema del CONCERT puede tener esa validez y la homologación que se le entregó en ese caso, me permitió presumir su diploma, la maestra Diana, y en un proceso de 21 días podemos entregarle su documento internacional. Wow. Ese es el caso de las personas que no se hagan directamente, porque realmente dices que yo quiero trascender, quiero irme al extranjero, quiero buscar otra oportunidad. Toda mi vida, mi sueño ha sido, no sé, trabajar en Miami o cruceros, ¿no? Mucha gente dice, eso es lo que yo Impacto quiero. real. Y vamos a estar hablando de tres etapas que cada una de estas personas ha vivido, de su crecimiento personal, de su liderazgo y por supuesto de su influencia. No fue sino hasta 2019 que yo tomo la decisión y yo digo, necesito profesionalizar esto, necesito conectarme con algo porque realmente soy bueno en lo que estoy haciendo, soy bueno comunicando, soy bueno enseñando, necesito profundizar. ¿Okay? Entonces, hablamos de 2019. Sin embargo, podría decir que mi periodo de crecimiento más grande fue entre el 2020 y el 2022, que estuve de lleno, inclusive fui a varios seminarios
y ahí estuve con John, afortunadamente, y crecí muchísimo, pero el tiempo y el espacio de madurez también te pesa. Eso que decía John ahora con respecto a la edad, no es un tema de edad, sino se trata de un tema de valor, pero eso sí pesa. Y hay que esperar el momento también adecuado, y hay que tener paciencia. Entonces llegó un momento en donde yo dije, bueno, desde la visión de ejecutivo de seguros, ¿qué es lo que quiero hacer? Me di cuenta que la gente necesitaba ser dirigidas, pero los que pensábamos que teníamos la fórmula para dirigir, no la teníamos. Porque estábamos como que con esa costumbre de papá y mamá, yo te digo a la izquierda y todos nos vamos a la izquierda, todos nos vamos a la derecha, pero en realidad no había una dirección, no había un plan estratégico para hacerlo, había mucho deseo. Y yo decía, ¿cómo yo le llevo esta información a este público que yo lo sé técnico, pero cómo lo hablo en español que me entiendan, ¿no? En ese momento vivía en mi tierra natal en Puerto Rico y yo decía, ¿y cómo lo voy a hacer? Yo iba a ser monja en algún momento, yo sé que no parece ya, pero sí estuve en un convento y toda la formación previa y cómo fui a dar ahí fue porque estaba muy involucrada, tuve desde muy, muy joven el llamado a trabajar por los demás, por eso es que estoy involucrada todavía en el sector humanitario y en la iglesia, en la parroquia, presidente de organización, líder de equipo, y llegó el punto que a mí me abrumaba porque me decían, Elena, vos lo vas a dirigir, o Elena, vos podés asumir la presidencia. Y yo decía, pero yo no lo pido. O sea, hay algo que ve en mí que puede tomar esas responsabilidades. Entonces, desde muy joven fui tomando esas posturas que me fueron llegando y veía el liderazgo como una gran responsabilidad. Bueno, yo creo que he vivido muchos momentos dolorosos, sobre todo la persistencia de tratar de encontrar esos resultados que allá en el mundo externo te lo pintan como si fuese muy fácil, pero no lo es. Tu proceso es tu proceso, tu identidad es tu identidad y no puede ser violada. Tiene que ser respetada. Ser niño que ser adulto. Pareciera que cuando somos adultos nos enfrentamos a muchísimas cosas más drásticas por la cantidad de paradigmas que nos han inculcado en nuestro subconsciente. Y es muy importante profundizar acerca de esto. Nosotros tenemos una cantidad de miedos que nosotros mismos sabemos que los tenemos. Para tomar acción, para vender, para hacer relaciones, para hacer networking, para aprender a hacer negocios, para poder enfrentarte a ciertos empresarios que es muy probable la vida nos ponga enfrente para aprender a hacer negocios y nosotros no sabemos cómo enfrentarlo. Perdón, hay algo que hizo clic en mí cuando María se estaba presentando, dijo, vengo del miedo, vengo desde el miedo. Y de una me identifiqué con eso porque yo creo que a todos nos pasa. Yo lo digo. De una yo quedé en cuenta y dije, sí, yo también vengo del miedo. Y eso es algo que a todos nos pasa. Y salir de ahí y vuelvo y lo digo, adquirir esa mentalidad y como dicen en España, darle vuelta a la tortilla. Uno dice, bueno, no me puedo quedar con miedo toda la vida. ¿Sí? Entonces uno empieza a mirar cómo a crecer a nivel personal, ¿sí? Entonces creo que ahí es fundamental el ser intencional, el tomar la decisión y en tener determinación. Esas tres cosas para mí han sido fundamentales para ir venciendo el miedo en todo, en el camino, porque siempre en algún momento llega, no podemos decir que ya lo derroté, ya no volví a sentir miedo. Eso... ¿Sabes qué? Estaba yo escuchando sobre el miedo y a mí me llama la atención porque yo me muevo más como a mí me motiva a hacer cosas difíciles, o sea, como por el reto y por la inspiración. De hecho, si tú me invitas a hacer algo y me dices, y me metes miedo, yo lo más probable es que no lo haga. Es como a mí me mueve más el propósito que hay detrás de las cosas, el placer que puedo sentir de lograr algo grande y diferente. Y eso estaba pensando cuando estaban hablando. Obviamente no es que nunca he tenido miedo, obvio tengo mis miedos, pero cuando me muevo a hacer grandes cosas me muevo desde ese otro lugar. Impacto. Hoy con un tema que a todos nos importa,
tiene que ver con finanzas. Bienvenido. Y para mí es impresionante porque es un tema que todo el mundo lo toma como bien aburrido. Tú hablas de finanzas y no, vamos a hablar de otra cosa. ¿O cómo están tus finanzas? Nadie va a tener esa Sí, es un tema tabú, es un tema delicado, que inclusive entre las parejas cuesta mucho trabajo. Pero desde el punto de vista de emprendimiento y también guiando y apoyando a personas a que logren esa estabilidad financiera, empezando, como tú decías, John, desde el autoliderazgo, saber cuándo darte un gusto, en qué momento invertir, cuándo es momento a lo mejor agarrar un crédito y cuándo no. Y en esa parte ha sido un sub y baja porque es diferente cuando eres emprendedor, ¿no? Pero feliz feliz sobre todo de compartir y ayudarle a otros a que vayan entendiendo que no están solos, el emprendimiento es así, pero la parte financiera, como bien decías, ese tabú que muchas veces no se toca y no queremos darlos con amigos, de repente sí es importante estas pláticas para abrir conciencia a los emprendedores de planificar su año, sus finanzas y todos los riesgos que pueden tener. Ok, bueno, para mí libertad financiera es aquel estado en el que te permite cumplir tus metas, ¿verdad? Tú te has trazado unas determinadas metas para tus diferentes etapas de ciclo de vida, entonces es esa situación en la que puedes ir cumpliendo meta tras meta. Yo creo que no es un concepto necesariamente estático de decir ya alcancé la libertad financiera y de aquí en adelante voy sobre ruedas, sino que es algo que vamos a ir construyendo paso a paso, siendo consistentes con nuestras decisiones y acciones. Porque es que a veces los momentos más difíciles es cuando más como que uno necesita tener unas metas claras. Y me refiero específicamente hace alrededor de 2 años también, casi lo que llevo acá, una experiencia que tuve donde fui secuestrado en México. Y entonces el problema no era tanto que me pasara a mí, el problema es que yo iba con mi esposa y con mis 3 hijos pequeños. Y allí en ese momento de depresión, porque demasiada presión, como papá y el cuidado y la responsabilidad, y el peligro que estábamos corriendo allí, tenía que tener unas metas urgentes y proponer unas metas urgentes. Dentro de ellas era mantenernos con vida, ¿no? Entonces, y son procesos que vivimos allí. Entonces, para mí esa ha sido una de las metas que hace poco y me ha traído muchas enseñanzas a mi vida de tener la claridad de qué es lo que quiero y qué es lo que necesito hacer, los pasos que necesito hacer para poder llegar allí pues en ese momento era sobrevivir y proteger a los míos, ¿no? Fue el tema de el autoconocimiento y la autoconfianza. A lo mejor mucha gente lo da por sentado, que pues estamos, como que la vida sigue, como que la vida avanza, pero en mi caso particular, sí tuve una experiencia un poco fuerte. También, bueno, hablando así, ¿no? Sin tapujos, también pasé por una etapa de depresión en la que yo no veía la luz. Sinceramente, yo creí que iba a quedar, tanto en lo mental, lo físico, lo económico, yo me fui para abajo, ¿no? Y justo en ese tiempo, porque yo creo en las diosidencias, Dios me presentó a John, empezamos a chatear, lo conocí y me habló de toda una metodología que yo podía seguir para lograr más en mi vida. Entonces, mi meta en ese tiempo fue, primero, poder lograr mi certificación, pero a la par de esa meta y sin yo ser consciente, era desarrollar mi autoconocimiento, mi autoconfianza. Es decir, que pasé de la obscuridad, que no se la recomiendo a nadie que la viva, pero bueno, a veces son procesos que nos toca vivir, y empezar a descubrirme y conocer para qué o cómo puedo compartir y brindar, ¿no?, a más personas. Para mí. Me dejé formar por mentores espirituales, John, y recuerdo también en una charla que estuve contigo, un webinar que nos compartiste donde hablabas de las 5 metas que no pueden faltar en una persona, ¿no? Las metas de crecimiento personal, las metas financieras y
Y relaciones, relaciones físicas y espiritualidad. Y la espiritualidad, correcto. Y la espiritualidad no puede faltar. La espiritualidad no se trata de religión, se trata de fe, de creer. ¿Y por qué te lo digo? Porque no podemos alcanzar una meta, no podemos alcanzar algo, no podemos conquistar algo en lo que no creemos que existe o lo que no creemos que es posible alcanzar. Eso es fe, es creer que se puede, creer que existe, creer que me lo merezco. Y cuando yo creo, ese creer se aloja allí, en esa espiritualidad. Y las metas espirituales son muy importantes. Y eso es lo que me ha permitido a mí darle ese giro a mi vida. Y hoy tengo 3 invitados que quiero que conozcas, quiero que conectes con ellos, quiero que escuches todos sus entrenamientos, sus vivencias, su experiencia y que saques lo mejor de este episodio para que puedas aplicar en tu vida y tener mejores resultados. Por supuesto, ahorita el spam para capturar las personas es de 3 segundos. Entonces el impacto que tenemos que hacer con la comunicación, no solo lo que dices, sino lo que estás mostrando, debe ser muy, muy, muy fuerte para poder frenar a las personas en ese scroll que van casi que hipnotizados y que realmente te pongan atención. Entonces ahí yo creo que la parte de comunicación no verbal tiene un peso muy, muy, muy importante el día de hoy en las redes sociales. Y viene a hablar un empleado, una persona con ellos y están. Así como yo estoy comunicándome, sí, dime, te escucho, te estoy escuchando. Yo digo, agarra tu teléfono, ponlo cara abajo y pon atención y conecta con las personas lo que estás diciendo. Como lo que dice el compañero, tiene uno, especialmente los que venimos de la vieja escuela, un problema con que no te miren a los ojos cuando tú quieres comunicar algo porque sientes que no está entrando la información. Porque yo creo que una de las primeras cosas que hay que entender, si querámoslo o no, cada uno de nosotros es una marca y es un producto. Y hay algunos que deciden invertir en su departamento de marketing y otros no, ¿sí? Y eso va a pasar lo mismo que sucede con productos que tú encuentras en un marketplace o que encuentras en una tienda normal. Y pues se vende más este producto porque tiene una exposición, porque está limpio, porque está bien presentado, porque habla bien. O sea, el producto, ya nos dimos cuenta en la primera parte de la conversación, que el producto habla sin necesidad de abrir la boca. Que nosotros hablamos sin necesidad de abrir la boca. O sea, cuando estamos delante de un público, los primeros juzgados, evaluados, medidos con todo el rigor y el criterio, somos los que estamos al frente. ¿Sí? Bueno, sí, fíjate, hace muchos años, lo que pasa es que a veces caemos nosotros tenemos un hardware maravilloso que es nuestro cerebro, pero a veces nos dejamos meter esa piratería de software que nos dañan nuestro cerebro. Te voy a contar una historia muy pequeñita, pero en parte me siento orgullosa. Hace mucho tiempo yo era la chica Gile, por decirlo así, trabajaba en una tienda X y ahí había un gerente de ventas. El gerente de ventas siempre tenía, no sé, una manera de hacernos sentir un poquito mal a nosotras las vendedoras, a las chicas de pasillo que trabajamos como promotoras. Y al pasar del tiempo, yo recuerdo que yo dije, yo tengo que poder hacer cosas más grandes. Yo nací para otras cosas más grandes. Quiero hacer otras cosas más grandes. Y de verdad que me enfoqué en mi pensamiento, mi diálogo interior era, vamos a seguir creciendo, seguir estudiando y haciendo cosas diferentes. Pasó el tiempo, cada quien hizo su vida. Recuerdo que la empresa donde yo trabajaba dijo, tú tienes potencial. Quiero que pases a venta directamente a nuestra empresa como representante de ventas ya formal. Ya no vas a ser promotora, vas a atender clientes. Y recuerdo que hubo una fiesta. Y a que no saben qué, me tocaba atender uno de los clientes más potenciales de mi país en esa fecha. Y el que era el gerente era aquella persona que me trataba súper mal en ese momento. Que de las cosas que se han logrado, me doy cuenta que debí de haberlo hecho antes. O sea, es como que cada cosa, decir, híjole, o sea, a veces siento que tardé, ¿no? Pero precisamente por trabajar en mí, por trabajar esta autoconfianza. Y cuando lo haces, dices,
no, es perfecto, o sea, es perfecto, es ideal y realmente lo quieres compartir con los demás. Yo les digo a cuando se para enfrente de mí, no, hazlo, o sea, quieres hacer esto, hazlo, o sea, no esperes a las condiciones perfectas porque jamás estarán, pero sí puedes lograr los sueños que tengas justo ahora, o sea, claro que hay una preparación, claro que hay un trabajo detrás, por supuesto, pero el tomar acción, ¿no? Como dice Mariana, es súper importante y hace la diferencia en todo. Bueno, yo podría decir que la confianza no se hereda, la confianza se construye y no hay que esperar estar lista o listo el 100% para dar el primer paso y comenzar. Hoy tengo 3 invitadas que nos van a guiar en ese proceso de liderar y son 3 invitadas que nos van a hablar de liderazgo femenino. De verdad que las que estamos trabajando con liderazgo femenino sabemos que somos afortunadas porque hoy en día, en este momento, hay mujeres que en sus países no pueden ser líderes por cuestiones culturales. Entonces, esto de verdad a nosotras nos abre la puerta de poder decir dónde estoy en este momento, qué puedo hacer con estos recursos y dónde puedo llegar cuando otra mujer, igual que yo, en otro lugar, en este mismo momento, no lo puede hacer. Okay. Válido, totalmente, válido. Total. También agregaría, John, que siempre es un desafío, ¿no? Porque nos encargamos o estamos con una presión entre el equilibrio, en establecer un equilibrio entre inclusive la profesión, la maternidad, estamos a veces como que muy enfocadas en eso y te pones a ver y realmente no se trata de un equilibrio como tal, porque parece que es como colocarlo en una balanza con un peso donde ambos roles pesen lo mismo y no se trata de eso, sino que ambos se integren, ambos roles se integren y nosotros podamos más bien ir como en una danza en lugar de estar en esa lucha en una balanza, sino que podamos ir en esa danza adaptativa teniendo presencia en ambos roles. Hay diferentes estilos de liderazgo y cuando hablamos de liderazgo femenino, encontramos competencias, comportamientos, habilidades y características que vienen a complementar cualquier ámbito en el que te encuentres, ya sea en una empresa, ya sea en el hogar, ya sea en un emprendimiento, ya sea en una sociedad comunitaria. Entonces, ahí es en donde empezamos a entender el liderazgo femenino como una forma de liderazgo distinta a la que ha existido y que nos permite avanzar en otros temas. Para cumplir metas hay que tener un proceso, un desarrollo de esas metas, crecimiento personal, nuestro propio liderazgo, desarrollo de disciplina. Pero 2 cosas que me impactaron, que cambiaron y hacen lo que soy ahora, es 1, el impacto de las emociones en la salud y 2, cómo tener mejores hábitos para vivir en bienestar. Entonces, estas 2 cosas mezcladas son los fundamentos de lo que yo hago hoy en día. Esta diferencia, John, entre desarrollo y crecimiento. Y creo que lo que decía Silvia era muy importante en la palabra intencional. Yo trabajé muchos años en corporaciones y veía que algunos equipos y algunos líderes lograban resultados, ¿sí? Y se planteaban metas y lograban resultados en esas metas. Sin embargo, aunque crecían sus números, aunque crecía el profit, aunque crecía incluso en algunos momentos la motivación del equipo de manera temporal, el equipo no crecía porque el desarrollo estaba más vinculado, o por lo menos así lo veo yo, con esas capacidades y habilidades que se tienen que ir de adentro hacia afuera gestando, ¿sí? Entonces, muchas veces teníamos líderes que fomentaban el crecimiento de los equipos, pero que no sabían cómo acompañar el desarrollo de los equipos y de sus colaboradores. Buenísimo, se me hace súper importante esa letra, consciente, esa palabrita, consciente. A mí una cosa que me movió es una vez que leí en un libro una frase que me decía, la única persona que puede venir a salvarte es la versión tuya que está cansada de que se repita la misma situación. Y es cuando yo entendí que yo era la única que podía sacarme del problema en el que vivía. Yo viví por más de 20 años con trastornos de alimentación y yo siempre buscando la ayuda externa y que otros me salvaran y que me curara por aquí, por allá. O sea, ya sabes, clínicas, centros de rehabilitación, AA, bla, 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 bla. Pero ese era mi problema, que yo buscaba que alguien viniera a salvarme y cuando yo entendí que yo era la única persona
que podía sacarme de ahí y me hice responsable, fue cuando empecé a buscar este crecimiento, este desarrollo, este cambio de mentalidad. Y es cuando todo el llegó mundo vende, todo el mundo se lidera. A alguna gente no le gustan las ventas, otras personas prefieren que los lideren a ellos. El paradigma ha cambiado mucho, John. Hace bastante tiempo, no voy a dar una clase de filosofía, pero sí lo voy a mencionar, hablaba de que los sofistas en la antigua Grecia decían convencer, vender, sí, era aquella persona que tenía el discurso quizás más elegante y persuasivo, pero eso ya no es así. Ahora no es convencer, porque lo que hace relaciones realmente duraderas y lo que logra impacto real es servir. Definitivamente el liderazgo de servicio es el nuevo paradigma de las ventas. El que baja ese mensaje y que hace que la cosa termine funcionando, ¿no? Entonces yo creo que a esas dos palabras o a esos dos temas en general le agregaría la motivación, que es lo que para mí termina de unir todo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tomo un poquito así y es lo que intento bajar siempre en la línea en el equipo, de dar no solamente entrenamiento de los productos que nosotros ofrecemos, también de la parte de motivación para poder seguir manteniendo esa actitud, esa forma de hacer las cosas para que las puedas seguir activa, ¿no? Creo que es lo más importante. Es una pregunta que desafía, John. Está como la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? Sí. Sin embargo, yo te voy a hacer dos respuestas. Una, a título personal, transparentemente y genuinamente, y después de lo que he aprendido, ¿de acuerdo? Yo me iría primero con el tema del termómetro a la organización y al equipo y al liderazgo. Primero, en primera instancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me parece que sería el punto de partida. Evaluar, leí en un libro que dice, si quieres saber cuál es la temperatura de la organización, colócale un termómetro al líder. Me parece que ese es un punto primordial. Después leí un libro de Blaise Singer, el ABC de cómo crear equipos, no recuerdo bien, equipos de trabajo de alto rendimiento, y él hablaba de 4 habilidades de los negocios. 1, contabilidad. 2, inversiones. 3, liderazgo. Y 4, ventas. Cuando me hicieron la pregunta, John, que cuál creía que era el pilar fundamental, venía estudiando liderazgo, dije liderazgo, y resulta que dijeron no, ventas, porque sin ventas no existe lo anterior. Entonces yo iniciaría de manera personal, primero a través del equipo, a través del liderazgo, a través de esa conformación, y después el por qué, que son las ventas, ¿no? Primero los quiénes y luego los por qué. Viene a tu mente. Me encanta. Justo eso, a lo mejor suena un poco trillado eso de que los jóvenes son el futuro, pero es real. Y como tú dices, falta todavía en este mundo, aunque ya estemos muy avanzados además en tecnología, todavía falta ese pequeño empujoncito para que las nuevas generaciones se la crean, porque a lo mejor nosotros ya grandes, decimos como que es verdad, los jóvenes son el futuro, pero a lo mejor las personas que están en este momento, en esa etapa, no se la creen. Entonces falta ese pequeño empujoncito para que digan, es verdad, yo soy el futuro, necesito hacer algo. Yo recuerdo hace un par de años con conversaciones con, ¿cómo se llama? Con primos, ¿va? Con gente cercana, donde los ves recién salidos o próximos a salir de la facultad y empiezas a platicar con ellos y se les ve la vida todavía de que dicen, no, todavía falta mucho por llegar. Y pasan los años y van dejando que pase y que se desgaste el tiempo en cosas que no le están dando valor y que ahorita que ya pasaron 2, 3, 4 años dicen, no hice caso. Entonces es ahí donde todavía me reafirma más porque se les trata de guiar y de orientar, ¿verdad? Más que nada es ayudarlos en orientarlos, en decir, esto es lo que viene, apóyate en esto, tienes dudas, no dejes pasar tanto el tiempo, o sea, sí diviértete, pero no dejes pasar tanto el tiempo.
y a la vuelta de la esquina se les va. Entonces, para mí esa fue mi experiencia con jóvenes entre 17 y 20 años hace un par de años. Adquirir de eso es que no es fácil liderarnos a nosotros mismos, no es fácil cuando uno está joven, uno tiene muchas cosas todavía que no comprende, ¿no? Tiene muchas ganas, mucha energía, muchas ganas de hacer muchas cosas, pero no comprendemos muchas cosas todavía. Entonces, esas ganas, implementamos de todo, pero no tenemos todavía dirección, ¿no? Entonces, toda esa gana se vuelve, cuando vas avanzando en el transcurso de los años, te vas dando cuenta de que si no aprendemos a tener una dirección o algo que nos dé rumbo, todo ese esfuerzo como que está, esa etapa es de descubrimiento, básicamente. Es una etapa compleja, pero de mucho aprendizaje, de muchas ganas, de mucho esfuerzo, y me parece una muy bonita, pues. Me pareció una etapa bastante importante, ¿no? En mi vida.